Hola, en esta parte de la clase continuaremos estudiando a las proteínas. La solubilidad de una proteína es un factor que puede modificar sus propiedades funcionales. A la vez, la solubilidad de las proteínas depende de las propiedades físico-químicas intrínsecas de la misma, como el tipo de aminoácidos que contiene, la distribución de los mismos o la estructura que forma, y también depende del medio en donde se encuentra, es decir, de la fuerza iónica, del pH y la temperatura. La fuerza iónica de una solución salina depende de la concentración de iones y de la valencia de los iones. El cambio en la fuerza iónica del medio puede generar dos efectos en la solubilidad de las proteínas. En una fuerza iónica baja, los iones pueden interaccionar al mismo tiempo con los grupos cargados de las proteínas y con las moléculas de agua, por lo que incrementan la solvatación de las proteínas y con ello su solubilidad. Este proceso se conoce como salting in. Por otro lado, en fuerzas iónicas elevadas, los cationes y aniones libres de la sal que no interaccionan con los grupos cargados de las proteínas se solvatarán con mayor facilidad, compitiendo con las proteínas por el agua disponible para la interacción, lo que dará lugar a una disminución en la solubilidad y dispersabilidad de las proteínas. Este proceso se conoce como salting out. Entonces, la solubilidad de las proteínas se incrementa durante el salting in hasta una cierta concentración de sales, donde comienza el proceso de salting out y la solubilidad disminuye. El tipo de anión y catión que formen la sal modificarán su capacidad para generar el efecto de salting in. Esto se debe a que los distintos iones tienen propiedades distintas de solvatación y los aniones ejercen un mayor efecto que los cationes. Por otro lado, el pH del medio también afecta a la solubilidad de las proteínas. La mayoría presenta una solubilidad mínima cuando el pH es igual al pI, dado que en estas condiciones la proteína presenta carga neta cero, lo que facilita la interacción proteína-proteína, dando lugar en ocasiones a la precipitación de las mismas. Por otro lado, cuando el pH es menor al pI, las proteínas presentarán carga neta positiva, mientras que a un pH mayor al pI presentarán carga neta negativa, lo que favorece en ambos casos la repulsión entre proteínas y esto beneficia la solubilidad. La solubilidad también depende de la temperatura. A un pH y fuerza iónica constante, la solubilidad de las proteínas generalmente se incrementa con el aumento de temperatura hasta los 40 o 50 grados centígrados. A temperaturas mayores, el aumento de la energía térmica causa el desplegamiento de las proteínas que puede conducir a la agregación y precipitación de las mismas, y por lo tanto disminuye la solubilidad. El cambio en la estructura de la proteína se conoce como desnaturalización. Todos los factores que causan desnaturalización de las proteínas modificarán su solubilidad. La desnaturalización es entonces la pérdida de las estructuras cuaternarias, terciarias y o secundarias de una proteína, sin modificación de la estructura primaria. Es decir, que la desnaturalización no implica una hidrólisis de los enlaces peptídicos. Durante la desnaturalización se afectan las interacciones responsables de la estabilización de la estructura proteica, lo que conlleva a un cambio desde la estructura nativa, que es la más estable en las condiciones normales en donde se encuentra la proteína, hacia la estructura desnaturalizada, que es ahora la más estable en las nuevas condiciones del medio. Dentro de los agentes desnaturalizantes más comunes en alimentos, encontramos la fuerza iónica, es decir, las sales, como ocurre en el agregado de sal para obtener un jamón crudo, el pH, como ocurre en la producción de ricota a partir de la leche, el calor, como ocurre durante la cocción de un huevo o de un budín, la presión, como ocurre en los productos obtenidos por extrusión, como en los cereales del desayuno, el trabajo mecánico, como ocurre durante el batido de las claras de huevo o durante el amasado de un pan, y los solventes, como el agregado de alcohol a la clara de huevo en un licor de huevo. En los casos de la desnaturalización por cambios en la fuerza iónica, el pH o el calor, el cambio en la estructura de las proteínas se debe a lo que comentamos previamente cuando hablamos de la solubilidad, y sobre todo a que se modifican las interacciones intermoleculares que eran las que estabilizaban a la estructura nativa. Por ejemplo,
Si dos grupos cargados de residuos de aminoácidos, ácidos y básicos interaccionaban por atracción electrostática entre sí en el estado nativo y se incrementa la concentración de sales, los iones pueden interaccionar con estos residuos cargados con mayor facilidad, por lo que impiden que continúen interaccionando entre ellos. Por otro lado, si volvemos a estos dos grupos ácidos y básicos que interaccionaban por atracción electrostática entre sí y disminuimos el pH, puede ocurrir la protonación del ácido carboxílico, impidiendo que estos grupos se sigan atrayendo, lo que puede dar lugar también, por ejemplo, a que ahora interaccione con un residuo distinto. Los invitamos a pensar qué pasa con los cambios en la fuerza iónica y en el pH de los distintos tipos de residuos de aminoácidos y qué tipos de interacciones se favorecen en cada caso. En la desnaturalización por calor, con el incremento de la temperatura, los puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals y las interacciones electrostáticas se desestabilizan, mientras que las interacciones hidrofóbicas se estabilizan, lo que genera también un cambio en los patrones de interacción. En el caso de la desnaturalización por cambio de presión, se realizan equipos especiales llamados extrusores, que consisten en un cañón que posee un tornillo interno, por el cual va pasando el material. A medida que avanza en el cañón se va incrementando la presión y la temperatura si es que no está refrigerado, hasta llegar al cabezal donde la muestra sale del extrusor sufriendo un cambio importante en la presión y en algunos casos en la temperatura. Con estos equipos se obtienen, por ejemplo, los cereales del desayuno. La desnaturalización por trabajo mecánico ocurre porque se le entrega energía al sistema, que, como pasaba con la temperatura, modifica la estabilidad de las interacciones establecidas entre los residuos de proteínas. En el caso del batido, el aporte de energía permite la formación de sistemas dispersos, como por ejemplo espumas, es decir, que se forman interfaces líquido-aire en donde la proteína desplegada por el batido se puede absorber, estabilizando las burbujas de aire, como es el caso de las claras batidas a nieve. Finalmente, el agregado de solventes orgánicos puede inducir la desnaturalización de la proteína por dos mecanismos. Las moléculas de solvente orgánico pueden interaccionar directamente con la molécula de proteína, modificando el patrón de interacción de sus residuos, o la presencia de solvente orgánico puede generar un cambio en la constante dieléctrica del medio, lo que modifica las fuerzas de interacción entre los grupos cargados de la molécula. Recordemos que la ley de Coulomb establece que la fuerza de interacción es el múltiplo de las cargas de los grupos que interaccionan dividido por la constante dieléctrica del medio multiplicada por la distancia entre los grupos al cuadrado. Y recordemos que la constante dieléctrica del agua es 78,5, mientras que la del etanol es 24,5. Por lo tanto, la presencia de un solvente orgánico como etanol disminuirá la constante dieléctrica del medio, lo que dará lugar a un incremento en las fuerzas de interacción, y esto modificará la estructura de las proteínas. Las proteínas presentan diversas propiedades funcionales, siendo las más importantes la capacidad de formar estructuras en los alimentos. Por ejemplo, las proteínas pueden actuar como gelificantes o coagulantes, generando redes tridimensionales donde queda retenida la fase acuosa y los otros componentes del alimento, como ocurre en los geles de proteínas, en la clara de huevo duro o en los budines. Además, pueden actuar como espumantes, permitiendo la incorporación y estabilización de burbujas de aire en los alimentos, como ocurre en el merengue, y como emulsionantes, permitiendo la coexistencia de dos fases inmiscibles entre sí en los alimentos, como en la mayonesa o en la manteca. Finalmente, pueden actuar como formadoras de masas panarias, específicamente las gliadinas y glutaminas, que son las proteínas de la harina de trigo. A su vez, las proteínas presentan propiedades ligantes, favoreciendo la interacción entre componentes del alimento, como ocurre con las proteínas de la carne durante la producción de hamburguesas o albóndigas, y pueden actuar reteniendo aromas a través de la interacción con las moléculas que aportan aroma a los alimentos. Profundizaremos el estudio de todas estas propiedades funcionales en las próximas clases. Por otro lado, los aminoácidos y péptidos aportan sabor y aroma a los alimentos y además intervienen en las reacciones de pardeamiento no enzimático,
como estudiaremos en la clase de aroma, sabor y color.